secundaria 2, ¿no? Como en el caso 1. Pero ya al haber una negación cambia, ¿no? Por ahí me habían consultado, por eso es que era negación. Entonces acá, dentro del corchete, el bioimplicador sería la matriz principal, la matriz secundaria 1 sería la negación del replicador, la matriz secundaria 2 sería la negación del lado fuerte, unidos ellos dos, me dan como resultado la matriz final dentro del corchete. Pero como hay una negación externa, quiere decir que si acá dentro del corchete la matriz final me queda 0, 1, 0, 1, la matriz final no sería esa, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo vamos a tener que negar. Y si yo lo niego, ¿esto a qué va a ser igual? Sería 1, 0, 1, 0. Y este sería realmente la matriz final o principal, ¿no? A eso se refiere. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a seguir viendo, ya vimos los casos que están relacionados a las matrices, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de los casos. Ya vimos el primer tipo de ejercicios que vamos a tener cuando está relacionado a hallar la matriz final o principal. Parte número 2 tiene que ver cuando me dan los valores de las variables, ¿sí? Me dan el valor de las variables y lo único que yo voy a tener que es, lo único que voy a tener que hacer es reemplazar esos valores. Pero para poder reemplazar tenemos que ser cuidadosos, ser ordenados. Si hay una negación que está afectando un corchete, primero se desarrolla el corchete y luego se niega, ¿no? Por ejemplo acá, P sería 0, Q sería 0, negación externa, R sería 1, menos S sería 0. Profesor, pero se dice que S es 1, sí, S vale 1, menos S sería lo opuesto, ¿no? Entonces acá en un biplicador cuando son iguales, ¿cuánto vale? Verdadero. Verdadero, acá tengo negación, 1 replicador 0, ¿cuánto es? Uno. Falso. 1, 1, ¿no? Recuerden que en el replicador cuando forman el 0, 1 es 0. En este caso 1 replicador sería 1. Ahora si recién niego, negación de 1 me da 0 y 1 bioimplicador 0, ¿cuánto me da? Cero. 0. 0. Quiere decir que el primero vale 0. ¿Cuánto sería el segundo? Menos R, R vale 1, menos R sería 0, P vale 0. ¿Sí? Simplemente reemplazar. Q sería 0, menos P sería 1. ¿Cuánto vale 0, 0? 0. 0. 0 replicador 1 vale 0. Y en uno fuerte cuando son iguales, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, el segundo vale 0. Tercero, me dice P, P vale 0, menos S sería, S vale 1, menos S sería 0, R vale 1 y Q vale 0. 0, 0 me da 0, implicador cuando forman el 10 vale 0, y en la dada de Sheffer 0 con 0, ¿cuánto me da? 1. 1. Por lo tanto, la respuesta siempre es en orden. Primero me salió 0, segundo me salió 0, tercero me salió 1. Quiere decir que la respuesta sería la C. ¿Y qué pasaría si hubiera colocado un cuarto ejercicio acá y hubiera colocado lo siguiente? Por ejemplo, menos T o fuerte U, todo esto de acá, implicador, menos W, y todo esto de acá, por ejemplo, I menos S. ¿Cuánto valdría eso? Profesor, ¿y qué hago acá en estos casos cuando no me dan el valor de las variables? Ah, acá lo que vamos a aplicar es lo que vimos hace un momento, ¿sí? Vimos, recuerda, la regla de los conectores y acá yo coloqué algunos casos. Eso. Por ejemplo, acá me doy cuenta que el único valor que yo conozco es S. Si S vale 1, menos S sería 0. Y 0 y cualquier valor, ¿cuánto vale esto? Cero. 0, ¿no? Recuerden que la I es una multiplicación. ¿Fue necesario saber el valor de T, de U y W? No. Profesor, pero es facilito porque usted ya sabe la regla. Pero ¿qué pasa si yo estoy en el examen, me puse nervioso, nerviosa, y no me acuerdo de la regla? No sé cuánto valía 0 y algo. ¿Qué hago cuando tengo estos valores? Cuando tú tienes valores que no te han dado, tú le puedes dar cualquier valor. Lo más fácil, darle 1 a todo. ¿Qué profesor y cumple eso? Sí, porque estos tipos de ejercicios son ejercicios ya que están condicionados ya. Por ejemplo, acá ¿qué sería? Si t vale 1 menos t sería 0, u sería 1, esto me da 1,
menos W sería 0, 1W0 sería 0, y 0 y 0, ¿cuánto es 0? Igualito. Profesor, y si le doy 0, también. Si tú le das 0, ¿cuánto sería acá? Sería al revés. Sería simplemente, acá para este ejercicio, sería, por ejemplo, menos T sería 1, o fuerte 0, esto me da 1, menos W sería 1, 1 y 1 me da 1, y 1 y 0 igualito, sigue siendo 0. ¿Sí? Entonces, cuando son variables, los cuales no te dan en el examen, porque se ha dado en muchos exámenes de admisión, tú le puedes dar ¿cuál? Lo más fácil, darle a todos 1 o darles a todos 0, ¿no? Al final va a dar el mismo resultado, ¿por qué? Porque es un ejercicio que ya está condicionado. Que cuando hablamos de algo condicionado, que simplemente va a tener un mismo resultado, ¿no? Muy bien. Esto yo le he colocado acá, miren, para que después lo puedan revisar ustedes. Ahí está, miren. 0, en el segundo sale 0 y tercero sale 1. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C, ¿no? Entonces, en este caso sería la C. ¿Sí? Ese es otro tipo de ejercicio en el cual vamos a tener en nuestra práctica, ¿sí? Por ahí ustedes tienen varios ejercicios en los cuales les dan el valor de las variables y lo único que ustedes van a tener que hacer es reemplazar. ¿Qué otro tipo de ejercicio van a tener? En la práctica, o tienen, ¿no? Porque ya la práctica ya está visible. Otro tipo de ejercicios que ustedes van a tener ahí en su práctica es cuando le dan un esquema y le dicen que es falso o es verdadero. Para ello hay que tener en cuenta que si me dicen que un esquema es falso, ¿a cuánto lo vamos a tener que igualar? A 0. Y si me dicen que el esquema es verdadero, ¿a cuánto lo vamos a igualar? A 1. ¿Qué es lo que se hace acá? Es lo opuesto al anterior, mientras que en la parte 2 te daban a ti el valor de las variables y tú tenías que hallar el resultado. En este caso, ya te dan el resultado. Te dicen que esto sale 0. Entonces lo que tú vas a tener que hacer que es, perdón, lo que tú vas a tener que hacer es simplemente buscar cuáles son los valores para P, Q y R, ¿no? Entonces acá, en este caso, te dicen que esto vale 0. Entonces tú vas a tener que ir de abajo hacia arriba. Por eso acá se llama, de manera un poco ya universal, se llama lo que es el método del cangrejo. ¿Sí? Porque vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer acá? Vemos, a ver, ¿cuál es el conector que está uniendo acá? La O, profesor. Y yo les pregunto, en una O, ¿cuándo es 0? Cuando los dos son 0. Cuando los dos son 0, ¿no? Y empezamos a desarrollar. Cuando la primera parte vale 0 y la segunda vale 0. Sigo hacia arriba. Profesor, pero acá hay una negación. Entonces lo que está dentro del corchete, ¿qué tiene que ser? La negación de quién me da 0. De 1. De 1, ¿no? Entonces lo que está dentro del corchete tiene que ser 1. Profesor, pero acá nuevamente hay otra negación. Quiere decir que lo que está dentro del paréntesis, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser 0. Sigo nuevamente hacia arriba. Tenemos la barra. ¿Y en la barra cuándo es 0? A ver, ¿cuándo era 0 en una barra? Cuando los dos Cuando valores que son son verdaderos. Cuando son verdaderos. verdaderos, ¿no? Entonces acá ustedes van a tener, por ejemplo, que P ¿cuánto vale? P vale 1. ¿Y cuánto 1. vale Q? 0. 0. Muy bien. Luego, en el otro lado, todo esto vale 0, pero acá hay una negación. Quiere decir que lo que está adentro, ¿qué tiene que ser? Verdadero. Verdadero. Y en una I, ¿cuándo es verdadero? Cuando Cuando ambos los son dos son verdaderos. 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería R? 1. Muy bien. Ah, ya, profesor, entonces la respuesta sería 1, 0, 1, la B. No. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios, además de hallar los valores, lo que tú vas a tener que tener cuidado es cómo te piden el ejercicio. Y acá te piden en este orden, ¿ve? Los valores de Q, de R y de P. Q, ¿cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale R? 1. ¿Cuánto vale P? 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la E, ¿no? Entonces, estos son otros tipos de ejercicios que van a tener ustedes en su práctica el día de hoy. Cuando me dicen que un esquema es verdadero o falso, van a tener que aplicar el método del cangrejo, ¿no? De abajo hacia arriba. Y teniendo en cuenta el conector principal, vamos a ir determinando los casos que hemos estado viendo en la tablita. Todo esto, ustedes lo tienen acá, miren.
Me dicen que el esquema es falso, el conector que está uniendo es una O, en una O cuando es falso, cuando los dos son ceros. Luego hay una negación, quiere decir que lo que está entre el corchete tiene que ser verdadero. Luego nuevamente hay otra negación, quiere decir que lo que está entre el paréntesis tiene que ser cero. En la barra cuando es cero, cuando es 1, 1, en el otro lado todo esto vale 0. Al haber una negación, quiere decir que lo que está entre el paréntesis tiene que ser 1. Y en una I cuando es 1, cuando los dos son verdaderos. Y de ahí obtenemos que P vale 1. Si me dice que menos Q es igual a 1, entonces Q ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Y R cuánto vale? 1. Me piden Q, R y P, que sería 0, 1, 1, por lo tanto la respuesta sería la E. ¿Sí? Ese es otro tipo de ejercicio que vamos a tener. O cuando me dan acá, mire, me dicen que este esquema es falso, igualito. Si el esquema es falso, ¿a cuánto lo vamos a igualar? Lo vamos a igualar a 0. Seguimos, ¿no? De abajo hacia arriba. ¿Cuál es el conector que está uniendo acá? El implicador. Y en el implicador, ¿cuándo es 0? ¿Cuando forman qué número? Cuando 1, forman el 0, número 1, 0, ¿no? O 10. forman el 10. Profesor, pero en una O para que me dé 1 hay varios casos. Puede ser 1 o 0, puede ser 1, 1, o puede ser 0 o 1. Entonces, cuando se da ese tipo de casos donde hay varias opciones, por acá no es recomendable empezar. Me voy al otro lado. En el otro lado, el conector que está uniendo es una O. Y en una O, ¿cuándo es falso? Cuando los dos valores son 0 y 0. Profesor, acá en una I, para que sea 0 hay varios casos. Puede ser 0 y 0, 0 y 1 o 1 y 0. Entonces por acá tampoco me conviene empezar. Me voy al otro lado. Ahora acá. Acá sí. En un implicador, ¿cuándo es 0? Cuando forman ¿qué número? El 10. Entonces acá vamos a saber cuánto vale C y cuánto vale D. ¿Cuánto sería el valor de C? 1. ¿Cuánto sería el valor de D? Si menos D vale 0, Cero. entonces ¿D cuánto vale? 1, D vale 1. 1. ¿Sí? Primero se colocan los valores que cumplen con el conector y después ya recién se hace el cambio. Acá me doy cuenta que C vale 1 y me dice que menos D es como si fuera matemática. Menos D me dice que es igual a 0. Si yo lo multiplico por menos a ambos lados, menos por menos se va y negación de 0 que me da 1. Por eso es que D vale 1. ¿Ya? Así tienen que hacer. Entonces, sabiendo el valor de C, yo puedo reemplazar acá. Si C vale 1, menos C sería 0. ¿Cuánto tendría que ser A? Ah, ya, profesor, estamos en este caso. Entonces, A, ¿cuánto tendría que ser? A tendría que ser 1. Entonces, ya tenemos el valor de A. Y si A vale 1, ¿cuánto tiene que ser B para que me dé 0? Estamos en este caso. B, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0. Acá ya no me piden en ningún orden, sino me dicen simplemente los valores de la variable son respectivamente, allá, en orden alfabético. Entonces la respuesta sería 1, 0, 1, 1, ¿no? ¿Y eso dónde lo tenemos? Acá, miren, ¿no? Entonces yo le he tipeado acá para que ustedes lo puedan, ahí está, 0, forman el 10. Primera parte no puedo empezar, me voy a la segunda parte que es el corchete, donde ahí en una O cuando es 0, cuando son 0 y 0, en la I tampoco puedo empezar, me voy al implicador, en el implicador cuando es 0, cuando forman el 10, sabiendo el valor de C y D, reemplazo y hallo el valor de A, que sería 1, sabiendo el valor de A, reemplazo y hallo el valor de B. Por lo tanto, la respuesta sería 1, 0, 1, 1, que sería la alternativa B. Ese es otro tipo de ejercicio que vamos a encontrar en la práctica. Entonces, esa es la forma como vamos a ir desarrollando. Cuando encontramos un caso donde hay varias opciones, por ahí nos empieza. Me voy a otro lado, ¿ya? Donde va a haber un esquema donde se va a cumplir solamente un caso y a partir de ahí voy encontrando los valores, ¿sí? Muy bien, tercer tipo de ejercicio que vamos a encontrar o cuarta parte es cuando me dan un esquema donde todos son una I, por ejemplo, ¿no? Como ustedes tienen ahí en el ejercicio número 4, en el ejercicio número, me parece que es el ejercicio número 26, creo también, ¿sí? 26, el ejercicio 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Por regla o por teoría, ¿sí? Acá ya por teoría, se sabe que cuando tenemos un esquema
del tipo conjuntivo, es decir, cuando todos los conectores que están uniendo a las variables que tenemos, que pueden ser más de 2, 3, 4, 5, 10, 12, simplemente de acá, en la matriz final o principal que vamos a obtener, solamente existe un valor verdadero. Siempre. Que sí, profesor, o sea, cuando son 3, 4, 5 variables, solamente la matriz final va a tener un valor verdadero. Y el procedimiento o el método que yo les voy a explicar en este momento es para saber en qué arreglo, pero no sabemos en qué arreglo. Puede ser a veces en el arreglo 1, puede ser en el 10, en el 50, pero solamente va a existir un valor verdadero. ¿Cómo se desarrolla este tipo de ejercicios? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Por ejemplo, acá me piden el arreglo 342, 504 y 703. ¿Y de dónde salen esos arreglos, profesor? Bueno, tú sabes que acá cuando todos son una I, la matriz final o principal puede ser cualquiera de los conectores. Por ejemplo, para mí, la matriz final o principal va a ser esta I. ¿Cuántos arreglos va a tener esta matriz final? Recordamos 2 elevado a la cantidad de variables. ¿Cuántas variables son? 4, 6, 8, van a haber 10. Por lo tanto, la matriz final o principal va a tener 1024 arreglos, miren. De esos 1024 te piden en el 342, que más o menos está por acá, ¿qué valor es? Te piden el 504, que más o menos está por acá, ¿qué valor es? Y te piden el 703, que más o menos está por acá, y te piden qué valor es. Entonces acá no sabemos cuál es el valor. Obviamente que de acá uno de ellos puede ser verdadero, ¿no? Recuerden que solamente un valor va a ser verdadero. Entonces, por ejemplo, la C y la A no puede ser, porque en un esquema conjuntivo no puede haber dos valores verdaderos, ¿no? ¿Podría ser la B también? Sí, porque a veces en los arreglos que te piden no necesariamente es el arreglo verdadero. Entonces, profesor, ¿cómo hallo yo el arreglo verdadero? El procedimiento es el siguiente, dice, cuando la variable está afirmada, como es P, R, T, V y X, le vamos a colocar 1. Y si la variable está negada, como es el menos Q, el menos S, el menos U, y el menos V y el menos Y, le vamos a colocar 0. Ahí está. Primer procedimiento. Segundo, vamos a colocar exponentes de base 2 a partir de exponente 0 hacia adelante de derecha a izquierda. Es decir, a la última variable le colocamos 2 a la 0, a la siguiente 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y así hasta la primera variable. Profesor, ¿y por qué se empieza de 2 a la 0? Primero, profesor, ¿por qué es 2? Ah, porque tú recuerdes que una variable puede tomar dos valores. ¿Cuáles son? El verdadero o falso. Por eso es 2. ¿Por qué se empieza el 2 a la 0? Porque 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Y la última variable, tú recuerdas que siempre la última variable va a ser un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y la que sigue, ¿qué va a ser? Dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Y eso se expresa como 2 a la 1. Y así, ¿no? Siempre va a ir el doble, el doble, el doble a la siguiente variable. Una vez que colocamos 1 y 0 y colocamos las bases a partir de 2 a la 0 hacia adelante, el procedimiento es mucho más sencillo. Miren. Primer paso aritmético, hallamos el número de arreglos. En este caso hemos dicho que hay 10 variables, por lo tanto el número de arreglos sería 2 a la 10, que es 1024. Segundo paso, jóvenes, cuando es una I, como en este caso, lo que vamos a hacer es vamos a sumar los verdaderos. ¿Y quiénes son los verdaderos? Profesor, verdadero es P. ¿Cuánto vale P? 2 a la 9. Verdadero es R. ¿Cuánto vale? 2 a la 7. Verdadero es T. ¿Cuánto vale? 2 a la 5. V, ¿cuánto vale? 2 al cubo. Y X, ¿cuánto vale? 2 a la 1. Esos son todos los verdaderos. Profesor, acá en este ejercicio está de manera alternada, ¿ve? Afirmado, negado, afirmado, negado. ¿Siempre va a ser así? No. A veces puede haber solamente un negado o todos afirmados, ¿sí? Eso va a depender del ejercicio. No necesariamente va a ser así en este orden, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 2 a la 9, más 2 a la 7, más 2 a la 5, más 2 al Q y más 2 a la 1, ¿cuánto nos da? A ver. Eso si lo sumamos,
nos da como resultado 682. Hay que recordar que de estos 1024, lo vimos ya al inicio, solamente uno va a ser verdadero y el resto, miren, 1023 arreglos van a ser falsos. ¿Siempre va a ocurrir eso? Sí. Solamente va a existir un valor verdadero. Profesor, el sumar nos da 682. Quiere decir que el último paso simplemente sería restar el número de arreglos menos la suma de valores verdaderos. Si yo resto 1024 menos 682, me da como resultado 342. Profesor, ¿y qué significa ese resultado? Ese resultado significa que ese va a ser el arreglo que va a ser verdadero. Nada más, profesor, nada más, joven. Ese es el procedimiento. Verdadero si la variable está afirmada, falso si la variable está negada. Se empieza a colocar de 2 a la 0 hacia adelante, de derecha a izquierda, es decir, desde la última variable hasta la primera, y cuando en este caso, cuando todos son una i, en el segundo paso aritmético vamos a sumar los verdaderos, que es p, que vale 2 a la 9, r, que vale 2 a la 7, t, que vale 2 a la 5, v, que vale 2 al cubo, y x, que vale 2 a la 1. Una vez que sumamos ese resultado, lo restamos del número de arreglos y el resultado me da 342. Por lo tanto, ¿cuánto sería el arreglo 342? Verdadero. El 504, ¿qué sería, jóvenes? Falso. Falso. El 703, falso. 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 Muy bien, entonces la respuesta acá, profesor, sería la D. Profesor, ¿siempre el resultado que me sale va a ser un arreglo que me piden? No. De repente acá al restar me salió 340. Quiere decir que los arreglos que me están pidiendo, todos estos arreglos que hubieran sido Falso. falsos, ¿no? Entonces, no necesariamente el resultado que obtenga acá va a ser un valor o un arreglo que me piden en el ejercicio, ¿ah? No necesariamente es así. En este caso, me han pedido el arreglo del resultado que sale, ¿no? Pero no siempre va a ser así, ¿ya? ¿Cuál es la otra forma de poder hallar también? Hay otro procedimiento, miren. Para poder hallar el valor verdadero, hay otra forma de poder hallar también cuál es el arreglo. ¿Qué sucede eso? Es que vas a sumar los falsos y le vas a sumar uno. ¿Que sí, profesor? Sí, mira. Si tú, por ejemplo, sumas los falsos, que es 2 a la 8, más 2 a la 6, más 2 a la cuarta, más 2 al cuadrado y más 2 a la 0, si tú sumas eso, todo eso te da 341. Más 1, ¿cuánto sería? 342. Y al final sale lo mismo, mire. No le creo, profesor. Sí, si quieres, hay los valores y vas a obtener también 342. Por lo tanto, miren, al final sale igual. Entonces, profesor, ¿cuál procedimiento me recomienda? ¿Hacer el primero o el segundo? Yo te recomiendo que si haces el paso número 2, que es este de acá, obviamente, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuando existan más valores verdaderos o cuando existan menos valores falsos? Obviamente, este procedimiento lo vas a hacer cuando exista solamente, por ejemplo, así, ¿ve? P y menos Q y R y S y T y menos U. ¿Cuántos valores verdaderos hay? Hay 4. En cambio, ¿cuántos falsos hay? Solamente hay 2. Entonces acá me conviene aplicar este procedimiento. ¿Por qué? Porque voy a restar poco. Acá va a ser 2 a la 0 y 2 a la cuarta. 16 más 1 sería 17, más la unidad, 18. Ya está. Ese es el arreglo que va a ser verdadero. Entonces, este procedimiento lo vamos a utilizar cuando en un esquema existan menos valores falsos, ya que voy a tener que sumar menos cantidades, pues, ¿no? Acá puede ser cualquiera de los dos, ¿por qué? Porque ustedes se dan cuenta, hay 5 variables afirmadas y hay 5 variables negadas. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos es el correcto, ¿ya? Este es el primer paso cuando todos son una I. ¿Y qué pasa, profesor, si ahora todos los conectores es una O? ¿Cambien algo? Lo que va a cambiar es que acá ahora la teoría que dice. La teoría para este ejercicio dice lo siguiente, que cuando yo tenga un esquema disyuntivo incluyente, o simplemente la O débil, en la matriz final o principal
solamente va a existir un valor falso y los demás van a ser verdaderos. Solamente un valor falso. Entonces el procedimiento es para saber en qué arreglo es el falso, nuevamente acá. Cambien algo de procedimiento, solamente cambien un paso, miren. Igualito, si la variable está afirmada se coloca 1 y si la variable estaba negada se le coloca 0. Luego, 2 a la 0, a la 1, a la 2, hasta la primera variable en orden. ¿Cuál era el primer paso? Hallamos el número de arreglos. ¿Cuántas variables son? Profesor, acá también son 10 variables, 1024. Ahora lo que va a cambiar es que cuando era en una I sumábamos los verdaderos. Ahora cuando es una O, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar los falsos. ¿Quiénes son los falsos? 2 a la 8, a la 7, a la 6, a la 5 y a la 0. Si sumamos eso, me da como resultado 481. Y simplemente el último paso que era restar 1024 menos 481, que me da 543. ¿Y qué significa este 543, jóvenes? Que ese es el arreglo que va a ser, ¿qué? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Entonces acá, ese va a ser el procedimiento, o eso se va a hacer el arreglo que va a ser falso. Y si quiero hallarlo de otra manera, cuando era una I, recuerdan que sumábamos los falsos y le sumábamos 1, acá cuando es una O, el opuesto. Vamos a sumar los verdaderos y le sumamos 1. Como es 2 a la 9, más 2 a la cuarta, más 2 al cubo, más 2 al cuadrado y más 2 a la 1. Y ese resultado le sumamos 1 y nos da como resultado también 543. Entonces acá la respuesta igualito sería el mismo resultado, ¿no? Ese sería el arreglo que va a ser falso. No olvidemos que de estos 1024 arreglos que va a tener, solamente uno es falso y el resto, que sería 1023, van a ser verdaderos. ¿Sí? Ese es otro tipo de ejercicio cuando es una O. Por ejemplo, este se parece al ejercicio 26 de su práctica, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa ahora como en el ejercicio 27, mire, de su práctica, ¿no? Le digo los números porque usted ya tiene visible la práctica. ¿Qué pasa cuando ahora en el esquema ya los conectores que están uniendo no es todos una I o todos una O, sino es todos son O fuerte o todos son bioimplicadores o la combinación de ellos? La regla que dice que lo que vamos a tener que hacer es hallar el número de arreglos y por regla la matriz final va a tener la mitad valores verdaderos y la otra mitad van a ser falsos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si te dan el siguiente ejercicio y te piden hallar cuántos valores verdaderos va a tener, entonces según la regla, ¿qué dice? Que valores verdaderos y falsos, ¿a qué va a ser igual? 2 elevado a la cantidad de variables menos 1. ¿Cuántas variables hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces sería acá 2 a la 10 menos 1 verdaderos y 2 a la 10 menos 1 falsos. ¿Qué es lo mismo que decir 2 a la 9? ¿Y 2 a la 9 cuánto es? 512. Entonces va a tener 512 verdaderos y 512 valores falsos en la matriz final. ¿Me piden cuántos valores verdaderos? Simplemente 500. ¿Eso es todo, profesor? Sí. O la otra forma es lo siguiente. ¿Cuántas variables son? 2 a la 10. ¿Cuánto es? 1024, de las cuales la mitad es verdadero y la otra mitad es falso. Entonces lo pueden hacer utilizando esta formulita o simplemente hayan el número de arreglos y la mitad es verdadero, la otra mitad es falso. ¿Qué, profesor? Y eso siempre se va a cumplir siempre. Siempre cuando sea uno fuerte, se va a cumplir esa propiedad. Y cuando es biimplicador, también igualito. Siempre se va a cumplir que la mitad va a ser verdadero y la otra mitad va a ser falso. En este caso, ¿cuántas variables hay? Profesor, hay 8. 2 a la 8 es 256. La mitad, 128 verdaderos y 128 falsos. En este caso te piden los valores falsos, sería 128, ¿no? Y eso es lo que van a aplicar en el ejercicio número 27. ¿Y qué pasa, profesor, si me dan un ejercicio donde está combinado el conector O fuerte y biimplicador, como es en el ejercicio 5, miren, de acá, de la diapositiva? ¿Cambiaré el procedimiento? No, igualito va a ser. ¿Cuántas variables tienen en la 5? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, profesor. ¿Cuánto es 2 a la 9? 512. ¿Cuál es la mitad de 512? 256. Ah, ya. Entonces va a ser
256 valores verdaderos y 256 valores falsos. Por lo tanto, me piden los valores verdaderos, que sería 256. ¿Ya? Entonces, ya esta es la penúltima diapositiva. Cuando tengamos o fuerte o biplicador o la combinación de ellos, y las variables pueden estar todas afirmadas o todas negadas o afirmadas y negadas, el procedimiento no cambia, sigue siendo el mismo. Del número de variables le restamos 1 y eso va a ser los valores verdaderos y falsos que vamos a tener. ¿Ya? Y por último, otro tipo de ejercicios que vamos a tener es cuando ya tenemos conectores que van a unir, como son acá el arroba, o el asterisco, o el corchete, o los puntos, etcétera, a los cuales se le llaman estos operadores lógicos. Este no es ningún conector, ¿ah? A esto se llama lo que es un operador lógico. ¿Qué veces ustedes en razonamiento matemático cuando me dicen A operado con B es igual a 3A más 2B? Si me piden hallar 5 operado con 7, ¿qué sería? Fácil, profesor, sería 3 por 5 más 2 por 7, que sería acá 15 más 14, 29, profesor. Esto que te dan a ti se llama lo que es la definición del operador. Entonces, en estos tipos de ejercicios, lo que tú vas a tener que hacer es buscar esto. ¿Cómo se define el operador? Por ejemplo, si a mí me dicen, y con esto concluimos ya la parte teórica, si ahí me dicen que P operado con Q, ¿no? O menos P operado con Q, es igual a decir 0, 1, 0, 1, y luego te piden hallar cuál será la matriz final o principal de P, operador menos Q, todo esto operador, negación de Q, operador menos P, y todo esto de acá. Y te piden hallar cuánto vale. Entonces lo que tú vas a tener que hacer en estos tipos de ejercicios es buscar la definición. Tú dices, 0101 le pertenece a quién. Tú recuerdas que P es 1100 menos Q, ¿no? Menos Q. Porque recuerda que Q que era 1010. Si yo lo niego sería 0101. Entonces, menos P operador Q va a ser igual a menos Q. Y acá obtengo la definición, miren. ¿Qué dice? Que cuando tú tengas dos valores A operado con B, eso va a ser igual a ¿quién? Al segundo afirmado o negado. A la negación del segundo. Y este viene a ser la definición del operador. Sabiendo la definición del operador, ahora sí reemplazamos. Este es como si fuera A, este es como si fuera B. Según la definición es la negación de B. Y si yo niego menos Q, ¿cuánto me da? Simplemente Q. Negación, acá igualito. Este es A, este es B. Según la definición es la negación de B. Entonces la negación de menos P, ¿qué sería? Simplemente P. Entonces tengo Q, operador menos P. Igualito, este es como si fuera A, este es como si fuera B, según la definición que es la negación de B, por lo tanto me da simplemente P. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Dónde P, cuáles son sus valores? 1, 1, 0, 0. Entonces, en estos tipos de ejercicios lo que ustedes van a tener que hacer es esto, buscar cómo se define el operador. Una vez que llamo a la definición del operador, simplemente reemplazamos. ¿Ya? Y eso es lo que yo he hecho en este ejercicio, miren. Me dicen que P operador menos Q es igual a 0101. Y yo sé que 0101 le pertenece a menos Q. De ahí obtenemos la definición del operador, que cuando yo tenga A arroba B, eso va a ser igual al segundo elemento. Mire, pasa igualito. De menos Q pasa a menos Q. Entonces, si me piden hallar P arroba P daga de Sheffer menos Q, P es como si fuera A y el paréntesis es como si fuera B. Según la definición es igual a B, entonces sería P daga de Sheffer menos Q. Y acá, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, la daga de Sheffer se define como una I y se niega a ambos lados. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta el día de hoy, para poder aplicarlo en otros ejercicios. ¿Ah? Entonces acá se van y simplemente ¿qué me queda? Me queda menos P y Q. Y esa sería la respuesta, que en este caso sería la alternativa A. ¿Sí? Muy bien.
¿Qué necesitamos para nuestra clase el día de hoy, jóvenes? Además de saber la regla de los conectores o los casos que hemos visto, es importante que tengamos en cuenta algunas equivalencias. ¿Por qué? Porque algunas, no todas vamos a ver hoy día, ya eso es nuestro tema de la próxima semana. A veces por la regla de equivalencia vamos a poder nosotros desarrollar más rápido un ejercicio. Para ello es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, la definición del implicador y replicador. ¿Cómo se define P entonces Q? Como menos P o Q. ¿Cómo se define un replicador? P o menos Q. En otras palabras, un implicador se define como una disyunción donde se niega el antecedente. En la primera, en el implicador, el antecedente es P, en la segunda, el antecedente sería Q. Eso tenemos que recordar. ¿Qué más? Hay otra regla muy importante que se utiliza bastante, que es la regla de complemento, en la cual dice la regla que cuando yo tengo una misma variable afirmada y negada, como es en el primer caso, y está unida mediante una i, eso va a ser igual a 0. Pero si la misma variable afirmada y negada está unida mediante una o, eso vale 1. Profesor, ¿y eso de dónde sale? Eso sale de verdad formal. Si p vale 1 menos p, ¿cuánto sería? 0. Y 1 por 0, ¿cuánto es? 0. Y si p vale 0, acá va a ser menos p, sería 1. 0 por 1, ah, ya, profesor. Igual acá, si p vale 1, menos p sería 0. 1 más 0 sería 1. Y si p vale 0, menos p sería 1. 0 más 1 me da 1. Entonces p o menos p vale 1 y p menos p vale 0. Y luego vamos a ver algo que nos vamos a cansar de ver en el tema de equivalencias, que es, ¿qué ustedes pueden notar en este primer ejercicio? A ver. Profesor, lo que yo puedo notar acá es que, miren, hay dos paréntesis, pero en realidad todas las variables están unidas mediante ¿qué conector? La i. Entonces acá se puede aplicar la regla de complemento. ¿Qué dice la regla? La regla dice lo siguiente, que cuando tú tienes un esquema donde todos son una i y tienes una misma variable afirmada y negada, ¿cuánto vale p y menos p? 0. Entonces p y menos p va a valer 0. Y 0 y cualquier valor, ¿cuánto me va a dar siempre esto? 0. 0. Entonces la regla dice que cuando tú tienes un esquema donde todos son una i y hay una misma variable afirmada y negada, todo eso va a valer 0. ¿Y qué pasa en el segundo caso? Miren, todos son una o y hay una misma variable, miren, justo le he colocado de otro color, q y menos q. Si aplicamos la regla, q menos q, ¿cuánto me da? 1. Y 1, cualquier valor, ¿cuánto va a ser siempre? 1. 1. Entonces, esa es otra regla que lo vamos a ver bastante el día de hoy y la próxima semana nos vamos a cansar de ver esta regla. Entonces es importante que ustedes ya lo vayan aprendiendo. Cuando yo tengo un esquema donde todos son una i, tanto la variable que está dentro del corcheto, los paréntesis, como el conector que está afuera, y si hay una misma variable afirmada y negada, todo eso vale 0. Pero si el conector que está uniendo a todo el esquema es una o, todos son o, y hay una misma variable afirmada y negada, como en este caso es q con menos q, todo eso vale 1. ¿Qué más es importante que tengan en cuenta para el día de hoy? ¿Cómo se define una daga de Sheffer? Que sería una i y se niega a ambos lados, y la barra de Nicot, que se define como una o y se niega a ambos lados. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar unos segunditos para que lo vayan copiando o le tomen una fotito porque eso lo vamos a utilizar bastante el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué más reglas es importante que tengan en cuenta para el día de hoy? Les indico porque estos tipos de reglas nos van a ayudar a poder reducir un ejercicio en el cual tenemos que hacer una tabla de 8 arreglos o 12 arreglos, 16 arreglos, lo vamos a hacer más pequeño con la regla equivalente. ¿Ah? Perdón. Otra regla que es importante que tengan en cuenta es la ley de Morgan, ¿no? ¿Qué dice la ley de Morgan? Que cuando yo tengo una negación externa, esa negación externa va a ingresar y va a afectar a todo lo que está dentro. Para ello hay que tener en cuenta acá que la negación de una i, ¿en qué se convierte? En una o, y que la negación de una o, ¿en qué se convierte? En una i. Entonces acá, si yo tengo negación de menos p, me da p, negación de una o se convierte en una i, y negación de menos q se convierte en q. Igualito acá.
Negación de P se convierte en menos P. Negación de I se convierte en una O. Y negación de menos Q se convierte en Q. Ley de Morgan, ¿no? Cuando existe una negación externa que va a afectar a lo que se encuentra dentro. ¿Lo vamos a utilizar hoy día? Sí, lo vamos a utilizar. Luego tenemos otra regla que es importante que usted lo tenga en cuenta, que es la regla de absorción. ¿Qué dice la regla de absorción? La regla de absorción dice lo siguiente, que cuando tú tienes afuera una I y dentro de paréntesis una O, o viceversa, afuera una O y dentro de paréntesis una I, que tienes una variable que se repite, por ejemplo, P y P, y además tienen igual signo, yo voy a concluir, o todo esto va a ser equivalente simplemente a la variable que se repite. Y ahí está, ¿no? Que son el primero y segundo caso. Pero ¿qué pasa cuando afuera hay una I y dentro del paréntesis una o afuera una O y dentro del paréntesis una I? Hay una misma variable que se repite, pero esa variable que se repite tienen diferentes signos. ¿Qué sucede? Como es el caso 3 y 4. De manera práctica, ya la próxima semana lo vamos a ver por qué, la variable que está entre paréntesis se elimina. Y siempre la conclusión va a ser a partir de afuera. Sería P, I, que es lo que quedó entre paréntesis, en este caso sería Q. Y abajo, ¿cómo sería? ¿Cuál se elimina, el menos P o el P? ¿Cuál se eliminará acá? El P. El P, ¿no? Siempre la variable que está dentro del paréntesis se elimina. Y la conclusión siempre es a partir de afuera. Menos P o, que es lo que quedó entre el paréntesis, sería la variable Q. Y eso es lo que ustedes tienen acá, miren. Se elimina esta variable, me queda menos P y Q. Se elimina esta variable, sería P o Q. ¿Ya? Esa es la regla llamada la regla de absorción. Muy bien, jóvenes, con eso vamos a empezar desarrollando esta práctica el día de hoy, teniendo en cuenta algunas equivalencias. Acá no están todas, y a la otra semana lo vamos a estudiar de manera más general. Acá tenemos algunas de las equivalencias que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, listo. Con eso vamos a empezar desarrollando esta práctica el día de hoy. ¿Ya? Acá he colocado algunos ejercicios para ir desarrollando juntos. Por ejemplo, primer ejercicio, ¿alguien lo ha desarrollado? ¿Cuántos salen? A ver, Sale la B. ¿la B? Sí. Ya está, muy bien. Miren, esto, ¿cómo sería acá? Como son tres variables y piden la matriz principal, lo que van a tener que hacer es hallar la tablita, ¿no? Por tabla. Esa sería la matriz principal, pero para ir a la matriz principal necesitamos la matriz secundaria, que en este caso sería la barra, y la matriz secundaria 2 sería el valor de B. Unidas estas dos esquemas, me da como resultado la matriz final o principal. Profesor, tucha, pero ¿cuántos arreglos van a hacer? A ver, son tres variables, 2 al cubo, van a ser 8 arreglos, profesor. 8 valores acá, 8 acá. ¿No hay otra forma? Sí. ¿Cuál es la otra forma? Lo que les acabo de explicar, que son las equivalencias. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Miren, acá pueden ustedes aplicar ley de Morgan. ¿Qué sería? Se aplica ley de Morgan, sería, haciéndolo por pasos, sería acá menos A y menos B. Y en el otro lado tengo A, el circulito con el más es uno fuerte, menos C. Luego acá esta barra, si aplicamos su definición, ¿cómo se define la barra? Una O y ¿qué más? Y se niegan ambos lados, ¿no? Esa dice la definición. Y el replicador que hice es una O y se niega la segunda parte, que en este caso, ¿a quién va a negar? A la variable B. ¿Sí? Nuevamente acá, ley de Morgan, negación de menos A sería A, negación de I se convierte en una O, negación de menos B sería B, o acá simplemente, miren, a todo esto de acá yo le voy a llamar X, o negación de B. Profesor, ¿y por qué no coloca paréntesis o los corchetes? ¿Por qué no se coloca? Porque el conector que está uniendo es el mismo. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale esto?
¿Cuánto vale? Hace un momento hemos visto que cuando todos son una O y tengo una misma variable afirmada y negada, por la regla de complemento, en la cual dice que PO menos P, ¿cuánto vale eso? 1. Entonces, ¿cuánto valdría esto? 1. 1, ¿no? ¿Qué significa que un ejercicio, un esquema me salga 1? Que representa un esquema tautológico. Como son 3 variables, su matriz final o principal van a tener ¿cuántos unos? 8, ¿no? 4, 5, 6, 7 y 8. Y miren, y ahí tiene la solución de ese ejercicio. Qué fácil se hace cuando ustedes conocen la regla de equivalencia. Entonces, mi recomendación es que aprendan algunas de las reglas que hemos visto hoy día y las que vamos a ver la próxima semana. Con equivalencias, jóvenes, se desarrolla cualquier ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué 8 me hice por ahí? Me preguntan por qué, profesor, sería 8. Ah, son 8 porque ¿cuántas variables tiene el ejercicio? 3. A, B y C. Entonces sería, ¿cuántos arreglos va a tener? 2 al cubo, que sería 8 arreglos. ¿Sí? A ver, espero que quedó claro por ahí. Me preguntó por qué sería 8 arreglos. Porque el esquema me dice que hay 3 variables, ¿no? Y miren, ya está el ejercicio 1. No fue necesario hallar matriz principal, matriz secundaria. Simplemente por la regla de equivalencia obtenimos que me da tautológico. Seguimos, vamos a ver otro ejercicio. A ver. ¿Cómo sería el ejercicio número 2? A ver. ¿Qué significa que me digan que A es igual a P y Q entonces R y que B es igual a P de implicador, negación externa la de D? Q menos R? ¿Cuál? La D. La D, a ver, por eso compañera me dice la D. Significa, jóvenes, que ustedes van a tener que hacer acá su tablita de 8 arreglos. ¿Por qué 8? Porque son 3 variables y esa matriz que te salga, eso va a representar el valor de A. En el otro lado vas a tener que hallar la tablita, acá igualito 8 arreglos de B, y ese resultado que te salga va a ser B. Y luego esas matrices vas a tener que reemplazar acá. Profesor, es demasiado tedioso. Mejor aplicamos la regla de equivalencia, mejor. Entonces acá, ¿cómo sería? A ver. La daga de Sheffer, ¿cómo se define? Como una I y se niega ambos lados. Ahí está. En el otro lado, el implicador, ¿cómo se define? Como una O y se niega el primero. Menos A o B. El implicador, ¿cómo se define? Como una O y se niega la primera parte. Al haber una negación externa, ustedes acá pueden aplicar lo que es la ley de Morgan. Y por la ley de Morgan, ¿qué sería acá? A, O, B. B. O, y acá tengo menos A o B. Nuevamente, profesor, ¿por qué no coloca paréntesis? Porque el conector que está uniendo a las variables es el mismo. Y yo les pregunto, ¿cuánto valdrá todo esto? Cuando todos son una O y hay una misma variable afirmada y negada, ¿cuánto vale eso? 1. 1, ¿no? Por la regla de complemento, esto vale 1. ¿Y qué significa 1? Que es un esquema tautológico. ¿De cuántos arreglos? Tanto P y Q tenían 3 variables, por lo tanto la matriz va a ser de 8 arreglos. Y eso lo tenemos en alternativa D, ¿no? Por lo tanto su matriz final sería la alternativa D. Miren qué fácil se hace si sabemos equivalencias. Por eso es importante que ustedes se aprendan las equivalencias. Profesor, pero equivalencia no es el tema de hoy día. ¿Por qué no lo hace por tablita? Porque si lo hacemos por tablita, va a acabar la clase y no vamos a terminar el ejercicio. ¿Por qué se convirtió en O? Me preguntan por ahí. Ah, es que la negación de una I se convierte en una O y la negación de una O se convierte en una I. ¿Sí? Por ley de Morgan. Y acá la de color rojo es la definición del implicador. El implicador, su definición es que se convierte en una O y se niega la primera parte. ¿Sí? Por ahí espero que compañera que me está haciendo la consulta haya llegado a la idea. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Seguimos.
¿Cómo sería la 3 ahora? A ver, la 3 es una fórmula, bueno, es una preguntita teórica que está relacionado al tratado lógico, ¿no? De Wittgenstein, en la cual dice lo siguiente, Wittgenstein dice, primero, ¿a qué le llamamos una fórmula bien formada? Por ejemplo, a esto, P menos P y Q, menos P y menos Q, P o fuerte Q, etcétera. Todas las estructuras que se formalizan. Una fórmula mal formada es cuando yo coloco esto, miren, P y negación. Nunca puede estar la negación a la derecha. O cuando yo digo P, negación y Q, tampoco. Eso sería una fórmula mal formada o mal formalizada. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando hablamos de una fórmula bien formada, de las que nosotros hemos visto, en la cual siempre el conector de negación tiene que estar hacia la izquierda. ¿Sí? Profesor, mire, acá hay dos conectores juntos, sí, pero acá la negación está a la izquierda de la variable. No puede estar negación y juntos. Eso no se puede dar. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, para hallar la cantidad, dice acá, luego el número de funciones veritativas diferentes, ¿a qué se refiere? Es cuando, por ejemplo, ustedes en matemática dicen lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tienen dos moneditas. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que salgan dos caras? Entonces, ustedes saben que cuando tienen dos monedas, les puede salir cara y sello, les puede salir sello y cara, les puede salir cara y cara, o les puede salir sello y sello, ¿no? Por ejemplo, que son las opciones. Es igualito acá. Cuando me hablan de las funciones veritativas diferentes, ustedes saben que la variable P puede ser verdadero o falso. ¿Cómo se hallan las funciones veritativas? La cantidad de funciones veritativas diferentes se halla de la siguiente manera. 2 elevado a la cantidad de arreglos que tiene. Por ejemplo, acá, ¿cuántos arreglos va a tener? 2. Entonces sería 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4. 4 funciones veritativas diferentes. Que sí, profesor, ¿y cuáles van a ser esas? Van a ser las siguientes. 2 verdaderos, o falso, falso, o verdadero y falso, o falso y verdadero. Y ahí está. Entonces, cuando es una sola variable, va a tener 4 funciones veritativas. Profesor, ¿y qué pasaría si fueran dos variables? Por ejemplo, P y Q. Entonces tú dices, a ver acá, ¿cuántos arreglos va a tener acá? Sería 2 al cuadrado, 4 arreglos. Por lo tanto, las funciones veritativas diferentes sería 2 elevado a la cantidad de arreglos, que sería 4. Por lo tanto, va a tener 16 funciones de verdad diferentes. Profesor, y si son 3 variables,